Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Permítame leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los versículos del 1 en adelante. Dice así las Escrituras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este capítulo 24, en donde el Señor Jesús se encuentra hablando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, y en donde el Señor se explaya mucho en relación al tema de los eventos finales que van a suceder antes de su segunda venida. El Señor Jesús está respondiendo a la pregunta que los discípulos le dijeron: Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como leemos en el versículo 3. Así que el Señor quiso ser muy claro con los discípulos con respecto a este tema y de lo que le sucederá a los discípulos que vivan en aquellos tiempos. Y aunque pareciera ser que el Señor les habla a sus discípulos presentes como si fueran ellos a experimentar estas cosas, lo cierto es de que las palabras que el Señor Jesús dice se proyectan al tiempo del fin del sistema de cosas, del fin del sistema humano. Y es muy interesante que el Señor Jesús empieza diciéndoles una palabra que será el eje de su enseñanza. El Señor Jesús les dice la palabra mirad. Como leemos, por ejemplo, en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, la palabra mirad quiere decir estar atentos, estar alertas a las cosas que el Señor puntualmente les está señalando. Y aquí, en el texto, el Señor les menciona hasta 2 veces la palabra mirad. El primer mirad, como hemos leído en el versículo 4,
tiene relación con que los discípulos estén alertas a no dejarse engañar por nadie, y sobre todo por aquellos que se van a irrogar y se van a atribuir los títulos del Señor Jesús diciendo: yo soy el Cristo. Pero estas personas son engañadores y van a lograr engañar a muchas personas, y si fuera posible aún a los discípulos del Señor. En este sentido, el llamado del Señor es a que cuiden su fe en Jesús. El llamado del Señor es a que cuiden las enseñanzas que les impartió el Señor Jesús a todos sus discípulos. El llamado de Jesús es para que cuiden sus corazones, muchas veces inconstantes, y que no se dejen embaucar por personajes astutos que van a querer atraparlos y enredarlos en sus mentiras. Personajes que van a aparecer en todos los tiempos, tratando de engañar a las personas, y que estos engañadores tienen su representante máximo en la persona del hijo de perdición, como el Señor Jesús definió al anticristo. El llamado, entonces, pues, del Señor Jesús es a no dejarse convencer por los falsos cristos y por los falsos profetas, y nunca perder de vista a la persona del Señor Jesús y su obra redentora. El segundo mirat, que se encuentra a partir del versículo 6 en adelante, habla más bien ya de otra cosa. Habla acerca de que tienen que tomar los discípulos atención a la aparición de hechos catastróficos y destructivos que van a aparecer en el mundo. Y que estos hechos, más que ser secuenciales, en realidad van a ser hechos que van a ser todos juntos, van a aparecer todos juntos, como por ejemplo las guerras y rumores de guerras, junto con los enfrentamientos entre naciones, junto con las pestes a nivel macro, como las pandemias, junto con hambres a nivel continental, como consecuencia de los primeros males, junto con terremotos en grados muy altos y con las consecuencias inmediatas de traer maremotos o tsunamis. Todas estas cosas, todos estos eventos traerán mucho dolor y mucha angustia en la población mundial, como dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. En medio de todos estos acontecimientos, el Señor hace un llamado a los discípulos y a los seguidores del Señor Jesús, diciéndoles: no os turbéis, no se aterroricen, no se espanten, porque es necesario que todo esto acontezca. Así lo dice el Señor Jesús. Ahora, yo quisiera tal vez tomar esta última idea del Señor Jesús cuando dice: es necesario que todo esto acontezca. Porque aquí la palabra es necesario significa es preciso, es importante, es pertinente. Así deben ser las cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús acerca de estos eventos. Tienen que ser así porque así es la voluntad permitida de Dios. Dios permitirá, si bien es cierto, todas estas hecatombes. No es porque Dios en realidad sea un ser malo o cruel, sino al contrario, es la humanidad la que ha elegido seguir estos caminos, y Dios simplemente los va a dejar para que sigan
sus propios caminos. Ahora, Dios va a permitir tres cosas en esta humanidad que va a ser juzgada. Dios va a permitir que la humanidad se vuelva maligna y se destruya a sí misma en todos estos eventos. Aquí hay que recalcar que todas estas cosas que se van a presentar en el mundo no son cosas que Dios lo va a producir, sino al contrario, son cosas que la misma humanidad lo va a producir, porque el nivel de adelanto científico y la ciencia que, como el Señor Jesús profetizó, se aumentará. Con estas herramientas el hombre va a lograr todos estos males, no solo las guerras, sino las pestes, los hambres y aún los terremotos, cosas que tal vez nosotros definiríamos como cosas de la naturaleza. Aún el hombre, con su ciencia maligna, va a provocar todas estas cosas. En segundo lugar, Dios va a permitir la persecución de sus escogidos, como lo leemos en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, Dios va a permitir que sus escogidos estén pasando por este tiempo de persecución y de tribulación. El propósito de esto es de que esta tribulación va a ser como una especie de tamiz, como una especie de colador, como una especie de malla, que lo único que hará es hacer pasar por en medio de ella a los que están aprobados por Dios. Y los que se van a quedar atrapados en esa malla van a ser los que están desaprobados ante Dios. Los escogidos de Dios, si bien es cierto, van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos, van a ser entregados a la muerte, pero los escogidos de Dios nunca van a abandonar su fe en el Señor Jesús, ni nunca van a perder su integridad. Mientras que los desaprobados van a tropezar, van a ser engañados por los falsos profetas, y lo peor de todo es que ellos van a desvanecer el amor de Dios que en algún momento tuvieron en sus corazones. Es interesante ver que los desaprobados serán los muchos, a diferencia de los escogidos, que serán muy pocos. Finalmente, el tercero y último acto que Dios permitirá va a ser que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, como lo dice el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios finalmente permitirá que el Evangelio del reino, el Evangelio del Señor Jesucristo, sea predicado en todo el orbe, en los 4 extremos de la tierra. El Evangelio va a llegar a todos los continentes y será la última ocasión que va a tener la humanidad de aceptar la salvación en el nombre del Señor Jesús. Después de esto, ya no habrá otra oportunidad para esta humanidad, porque como el Señor Jesús lo ha dicho claramente en el versículo 14, y después de todas estas cosas vendrá el fin. El fin de todo este sistema de cosas que se oponía a Dios.
el fin de toda esta humanidad maligna y anticristiana, el fin de todo este mundo que lo único que ha hecho es hacer tropezar a los creyentes y a los escogidos de Dios, y que se fue contra la voluntad de Dios. Todo esto tendrá su fin. Y, amigo mío, yo lo único que quiero decirte es de que estas cosas de todas maneras ocurrirán. Probablemente los hechos que estamos viviendo hoy en día son una señal, son un indicativo de que ya estamos aproximándonos al fin de los tiempos. Mi llamado para ti, amigo o amiga mía, y aún para ti, hermano y hermana mía, es para que tú vuelvas tu corazón hacia el Señor Jesús. Acércate a Él, humíllate ante Él, reconcíliate con Él. Dios siempre está dispuesto a dar su gracia, su perdón y su paz y su gloriosa salvación a todos aquellos que se reconcilian y se humillan y se arrepienten de sus pecados. Por eso, mi estimado oyente, yo te animo para que no tardes, hazlo hoy, acércate a Dios y experimenta su misericordia para con tu vida. Que Dios te bendiga. Amén y amén.